Mi nombre es Alexander Castaño, estudiante de doctorado de la Universidad UTEL. Hoy haré una exposición acerca de las tecnologías de la información y la comunicación. Es pertinente preguntarnos qué tanto ha transformado nuestras vidas a nivel individual y también a nivel global los avances tecnológicos. Esta pregunta se irá desarrollando a través de la presentación, del video y los elementos que abordaremos para que al final concluyamos frente a qué tanto ha sido el impacto y qué tanto estamos preparados para la era digital. Eh, es importante destacar que dentro de la sociedad de la información, eh, el avance digital es permanente a través de eh, las hipermediaciones, a través de las competencias digitales, la educación se globalizó, la sociedad contemporánea está supeditada ya a un avance frenético de de la era digital y de las tecnologías de la información, y es por eso que tenemos que adaptarnos a esos cambios y permitir que tales avances se constituyan en en una posibilidad de avance y de construir sociedad a través del acceso a la información y estas herramientas. Es claro precisar en esta pequeña introducción que todavía hay mucha brecha tecnológica, ya sea por condiciones de de territorios marginados, por cuestiones de desplazamientos o lugares muy lejanos donde la tecnología todavía está incipiente, sobre todo en la parte rural. Vemos que esa es una situación, un desafío bastante importante que tenemos que ir solucionando, no solamente como sociedad, sino como las personas que están a cargo de las administraciones locales y nacionales. Eh, para este caso vamos a hacer un pequeño análisis de cómo ha avanzado la tecnología en este caso la comunicación mediada, cómo ha tenido sus diferentes cambios a través del tiempo. Empezamos entonces, tomé cuatro macro etapas, por decirlo así, macro eras. Eh, Hay otras formas, tal vez más de dividirlas, un poco más amplias, pero pues para este caso analizaremos a partir de estas cuatro. La primera que tiene que ver con los soportes físicos y la escritura, que nace de los años 3000 antes de Cristo y va hasta el siglo XV. Eh, la escritura, el papel, la imprenta, allí pues lo más importante para destacar es un proceso que transformó profundamente la forma en que las personas se relacionan. Eh, a través de la escritura y el papel es importante destacar que permitió conservar y difundir el conocimiento de una manera mucho más organizada y accesible para las nuevas generaciones. Eh, es una memoria, por decirlo así. Allí empiezan a nacer las memorias con la escritura del papel y la imprenta. Tenemos datos información que datan de tiempo gracias a ese avance. Posterior a ello salen las telecomunicaciones analógicas del siglo XIX y el siglo XX. Eh, este ya es una información que permite transmitirse y de alguna manera intercambiar información sin importar dónde se encuentra o se encontrasen las personas. Es una oportunidad que nace para interactuar. Las primeras interacciones a través del teléfono, la información de la radio que llegaba a distintos lugares,
una era bien importante. En el año 1960 a 1990 es el nacimiento digital con la llegada del Internet. Ya aparecieron los correos, aparecieron las páginas web, ya empezó a haber información dentro de los ecosistemas para que de alguna manera pudiéramos eh, tener acceso a esas fuentes. Ya no solamente se escribía, no solamente se transmitía, sino que también ahora habían información dentro de las web para poder consultarlas. Y en la era nueva, por decirlo así, aparece la interactividad y las redes digitales a partir del año 2000. Es la era que aún nos encontramos, pero que está siendo revolucionada sin lugar a dudas, arrancando con la web 2.0, la llegada de los smartphones o teléfonos inteligentes, y ahora con la IA, las inteligencias artificiales que muchas personas creen que van a desplazar en algunas cosas al ser humano. Aquí el reto más importante de cómo podemos nosotros ese tipo de herramientas usarlas de manera positiva como coayudadoras y no permitir que nos vayan a sustituir. Bueno, eh, siguiendo con la sociedad de la información, de la introducción a las tecnologías y la información, vamos a dar respuesta a algunas preguntas que tienen que ver con esta era y que desde un análisis razonable podemos decir lo siguiente. Entonces, ¿cómo se define la comunicación en el contexto actual de las redes sociodigitales y de las hipermediaciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que hoy por hoy las interacciones son un poco más activas, donde los usuarios no son simplemente pasivos, sino que son también constructores y contribuyen a esa construcción a través de la interacción precisamente. Producen contenido, consumen, pero también ofrecen a otros usuarios contenido o que se construye a partir de esa colectividad. Y es precisamente donde aparece la comunicación socializada, ¿no? Es una comunicación participativa, es una comunicación democratizada. Si bien es importante tener en cuenta las brechas que existen, como lo dije anteriormente, digamos que socializada en el sentido de que tenemos acceso, pero en ocasiones por las brechas digitales a unos se les facilita más que otros. Sin embargo, ahí está la información para que se pueda construir, a través de los intereses, de perspectivas, saberes, culturas, pueden encontrarse inclusive estando en distintos lugares. ¿Cómo se puede potenciar eso a través de que a través de las herramientas digitales podamos entonces apoyarnos unos con otros y potenciar habilidades y construir nuevos significados? En esa construcción, en esos procesos de construcción de significados simbólicos, eh, por medio de la comunicación, a través de las ideas, de las emociones, de las experiencias, se generan entendimientos compartidos. Es una posibilidad, una amplia gama de posibilidades que permite al mundo no estar tan aislado en cuanto al conocimiento. Podríamos decir que nos aísla un poco como personas del contacto, pero en cuanto a lo que refiere a herramientas mismas tecnológicas para potenciar, para conocer, para hacer análisis, reflexiones de sucesos, para consultar diferentes perspectivas, fuentes,
es una oportunidad inmejorable a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Como lo dije antes, se dan los intercambios de distintas culturas que fortalecen el aprendizaje siempre con respeto por la diversidad. Hago un paréntesis aquí para también hablar acerca de todas estas situaciones positivas que estamos mencionando acá, se dan en la medida de que haya una buena alfabetización. Creo pues firmemente que hay dos factores fundamentales que interceden para que esta interacción con las tecnologías sea positiva. La primera, naturalmente, es eh, que haya equidad, que haya igualdad al acceso a través de las herramientas y a través de la alfabetización tecnológica, adquirir una serie de competencias que me permitan o que nos permitan hacer unas interacciones positivas y significativas a través de estas redes tecnológicas. Hablábamos entonces de la alfabetización digital y los nuevos modelos de interacción. Tener esa capacidad de discernir, de evaluar procesos, de comprender, de crear información y de forma crítica, responsable, porque allí también, a pesar de que aparentemente uno está frente a una pantalla, a un dispositivo, es importante la responsabilidad frente al uso de forma segura. Primero porque la red la globalización nos conecta todos con todos a través de nuestros datos, a través de nuestra información personal misma y a través de entender qué podemos usar, qué no podemos usar, qué podemos sacar, qué podemos concluir o qué nos podemos empoderar de qué información y qué no es pertinente hacerlo. Entonces yo creo que es importante la alfabetización en todo el sentido de la palabra. Lo hemos venido ya charlando a través del video de cuáles son como los a favor y en contra respecto a los nuevos soportes de la comunicación digital en el proceso de comunicación. Decíamos entonces que la posibilidad del acceso, la democratización, permite la interacción de las personas que tengan la posibilidad de conectarse, de usar estas herramientas. Pero también hablábamos del uso responsable y seguro. Entonces, un en contra que tenemos que aprender o saber manejarlo a través de nuestras competencias digitales, porque se puede generar desinformación, sobrecarga, sobre todo emocionalmente. Vea que aquí hay un punto bien interesante y es que la sobrecarga de información nos puede llevar a estresarnos, a sufrir una cantidad de situaciones emocionales que nos pueden perjudicar. Entonces, por eso es importante la alfabetización, por eso es importante que a través del buen uso podamos impactar positivamente. Esto para hablar un poco de la pregunta que hicimos al comienzo. Claro que transforma, ha venido transformando porque nos tenemos que transformar en la medida de que se van transformando las dinámicas y las demandas y las ofertas. Lo de las brechas digitales siempre va a ser un punto negativo porque pues el que tiene acceso, el que tiene la posibilidad, el que está en las grandes ciudades con más accesos, pues va a tener un poco más de posibilidad de la interacción positiva con, por ejemplo, cuando se puede, ejemplo, pagar un recibo a través de las tecnologías, pero resulta que en el campo no hay posible porque las personas de la finca de pronto no tienen la alfabetización o el internet no es pertinente para hacerlo. Puede agrandar unas brechas y lo que aquí preocupa también un poco es que empieza a fragmentar la sociedad en las que de pronto tienen la posibilidad, en las que no tienen el acceso a la información. Eh, Pues es importante dentro de esa alfabetización de las competencias comunicativas que inciden en los modelos de interacción sociodigital, ¿no? La comunicativa, la informacional, colaborativa, que permiten pues de forma responsable y efectiva adentrarnos en los entornos digitales.
Por eso siempre se hace hincapié en la importancia del desarrollo de estas competencias, porque, como lo hablamos anteriormente, puede beneficiar, pero también puede ser, pues, irnos en contra, de crearnos problemas a través del uso inadecuado. Llegamos a una parte que es bien interesante y es entonces, ¿qué incidencia tienen estos temas en el campo educativo en el que te desenvuelves? Yo creo que ha revolucionado, yo creo que la parte que más ha impactado indudablemente es en el ámbito educativo. Ahora ya se puede entonces trabajar a través de modelos mixtos, por ejemplo, o en el caso nuestro, que desde muy lejos de otros países estamos confluyendo a través de una plataforma para poder formarnos en el doctorado. Aquí lo importante de todas estas herramientas en la educación, en el mundo digital, y entendiendo pues que los muchachos crecieron en ese mundo digital, lo que corresponde acá es entonces adaptarnos de tal manera para crear un escenario donde los estudiantes también se sientan como en sus celulares, por ejemplo. Eh, a través de las redes sociodigitales, los estudiantes, si se les planea una clase, por ejemplo, donde se pueda mostrar una información de un post en Facebook, y que ellos a partir de ese post generen interacción, generen nuevos significados, seguramente va a ser muy provechoso. Entonces ha cambiado las formas notablemente, porque hay otras herramientas, porque las dinámicas de los jóvenes son otras. En tal sentido, debemos ir entonces en esa adecuación, a equiparar esos cambios, a estar a la par desde la educación a través de las tecnologías, y cómo estas tecnologías han dejado de lado un poco la cuestión del cuaderno, por ejemplo, y más bien esa escritura se da a través de una plataforma o de una interacción misma, de cualquier tipo. Eh, las hipermediaciones fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje, el impacto es positivo, depende de la capacidad del uso, naturalmente, la apropiación, la contextualización, porque hay que saber entonces qué es pertinente para X o Y clase. Y cómo podemos aplicarla de manera responsable, también a través de unos límites, porque tampoco pues se dispone, que tal vez es lo que nos está ocurriendo, que la tecnología llegó fuerte en los salones, hay mucho dispositivo, pero es poco el provecho, es decir, hay mucho flujo de datos, pero es poco el aprendizaje significativo que se le da a ese uso, a ese flujo de datos que hay. Entonces, sí es una reflexión también que se da aquí en las incidencias que ha tenido la tecnología a través de llegar a un sinnúmero de herramientas, que lo más importante es capacitarnos, como he venido diciendo, para poder usarlas de la mejor manera. El potencial de las tecnologías en el escenario de la globalización y las hipermediaciones. Las tecnologías de la información y la comunicación. Eh, es una herramienta fundamental. Es una herramienta que potencia, creo a mi juicio, que potencia las posibilidades de una construcción más en colectivo y más eficiente. ¿Sí? Lo que no podemos es que la tecnología nos maneje. Nosotros como seres humanos debemos manejar la tecnología, ¿sí? A través del uso razonable. ¿Sí? Eh, Sin duda alguna, a través de los ecosistemas digitales, ese tipo de información, de plataformas que permiten formarnos, que permiten aprender, crear de una manera activa totalmente, construir eh, identidades, inclusive se construyen identidades a través de las tecnologías en el escenario de la globalización. Tenemos acceso a toda la información, a todos los acontecimientos. Entonces, crea reestructuración social y cultural, y la transformación es permanente, ni siquiera es una era digital que dentro de la globalización
se podría considerar como que apareció esto y ya va a quedarse así un tiempo. No, es constantemente la transformación que nos permite el acceso y la interconexión, la comunicación un poco más amplia, sin duda alguna, la facilidad de comunicarnos, la facilidad de adentrarnos en estas plataformas y la posibilidad de la construcción, que es lo más interesante. Terminando entonces con la construcción de significados en una sociedad digital. Qué interesante el proceso de construcción de nuevos conocimientos. El acceso a la información, iniciamos entonces con estímulos externos, las redes sociales, las páginas de búsqueda, los portales, plataformas y base de datos, las herramientas de inteligencia artificial. Luego de eso sigue la selección y análisis de información, los filtros, y por eso es importante otra vez el buen uso, las competencias allí aplicadas, el análisis contextual, cultural, personal del internauta se convierte en su propio filtro. No hay nada más que filtre la información que yo mismo o que la persona o el usuario. En tal sentido, es importante la adquisición de las competencias digitales. Pasa la interacción o retroalimentación, el receptor es también productor o proconsumidor. Ese encuentro que hay entre la fuente y el usuario o varios usuarios en simultánea. Y es allí donde se da la reconstrucción colectiva del significado, la convergencia de la información, la inteligencia colectiva, la co-creación en red. Eso sí, requiere alfabetización y pensamiento crítico para que estos significados sean significantes, por decirlo así, repercutan o impacten de manera positiva. Y todo ello nos lleva a una generación de nuevo conocimiento o a la construcción de significados. Entonces es fundamental las competencias que allí se requieren. Para concluir, las redes sociodigitales y hipermediaciones democratizan la información y posibilitan la interacción productiva de los usuarios. Y el desarrollo de las competencias digitales y la alfabetización es fundamental en el ámbito educativo, al alcance de las TICs. En otras palabras, ahí está la información, ahí están las herramientas, un sinnúmero de gama. Pero tenemos dos retos. El primero son las brechas. Y el segundo es la alfabetización digital que está dentro de esa misma brecha. Podríamos entonces decir que las brechas digitales son de tipo físico, tecnológico, de acceso a la tecnología, y la otra sería de acceso a la información a través de la consolidación de competencias digitales que me permitan el uso adecuado de la información o de estas herramientas. En fin, para culminar entonces, creo que dimos respuesta a la pregunta inicial. En efecto, ha transformado a través de los avances tecnológicos nuestra vida, nuestra forma, nuestro trabajo, nuestra educación. Todas las dinámicas sociales han cambiado. Nosotros como personas hemos cambiado hábitos. Definitiva, y vamos a seguir cambiando porque la revolución digital continúa. Lo que hay que hacer es prepararnos de tal manera que esta revolución educativa, tecnológica, nos coja muy bien formados, con muy buenas herramientas, para que esas herramientas sean un aliado principal para no solamente el desarrollo personal, sino el desarrollo local, regional, nacional y de una sociedad que cada vez avanza a un ritmo más acelerado. Muchas gracias.